Buenos días, profesor Gilman. Mi grupo está conformado por Acuña Velázquez Yerchiño, Barreto Jennifer, Benítez Vargas Eric y quien le habla Quifes Ponce Diego. El tema a abordar en la siguiente exposición es el populismo económico en Venezuela. Le voy a dar una breve introducción sobre nuestro trabajo monográfico. En el presente trabajo expondremos los principales aspectos del populismo económico en Venezuela, no solo desde un punto de vista macroeconómico, sino también desde un punto de vista humano, detallando la evolución del populismo en el país venezolano y las consecuencias que éste obtiene en torno a la presente inflación que se está presentando en el país vecino. En lo que va del año, Venezuela ha presentado una inflación mayor al 1.660% y y que esto trae como consecuencia la reducción de posibilidades de surgir, reducción de los empleos, reducción del PBI, entre otras cosas. Creemos conveniente estudiar la inflación y los controles de precios, ya que uno de los problemas que presenta el Estado venezolano son las irregularidades que presenta el comercio interno, ya sea entre supermercados, mercados, tiendas, ya que su precio va aumentando tan solo con el pasar del día. Por ejemplo, hoy está costando 3 soles un tarro de leche allá y mañana está costando entre 12 a 15 soles. El primer capítulo son las causas y efectos del populismo. Y para obtener un conocimiento más amplio de lo que es el populismo y poder explicarlo en torno al país de Venezuela, le voy a dar una breve definición sobre lo que es el populismo. Deriva del vocablo pueblo, que estrategia de corrientes políticas que buscan un apoyo de las clases populares. El populismo en Venezuela ha ido incrementando de manera progresiva en los últimos 6 años, eh, dejando atrás los partidos de izquierda tradicional a otros más modernos o como otros prefieren llamarlo, los reformistas, evitando ser llamados partidos políticos. El populismo hace referencia a las personas de clase popular que adoptan ciertas características que un líder demuestra ante ellos, eh, características de un carácter opresor a las de la derecha. En pocas palabras, es un tipo de estrategia utilizado para demostrar un carácter de pueblo. No quisiera culminar sin antes decir las palabras de Rivera en el año 2016, en el que sostiene que así es como un país rico puede ser arruinado por el populismo. Continuando con la exposición, voy a inferir un poco sobre qué es el populismo, su evolución, las causas y los efectos que este tiene en torno a nuestro país vecino, Venezuela. En 1992, el recién electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, intentó un golpe de Estado en la tribuna pública, en donde los conspiradores comenzaron el cambio de modelo de izquierda, separando así al chavismo en dos, que son el populismo y la izquierda. Muchos creemos que el populismo y la izquierda no son cosas muy diferentes. Bueno, voy a pasar a explicar un poco más que esto sí tiene gran parte de cosas que las separan. Ahora, el populismo en Venezuela ha incrementado de manera progresiva en los últimos 6 años, dejando atrás los partidos de izquierda tradicional a otros un poco más modernos, o llamados también reformistas, evitando ser llamados partidos políticos, cuando sí lo son. Ahora, el populismo hace referencia a las personas de clase popular, que adopta ciertas características que un líder demuestra. Para ellos, estas características son diferentes a las de los opresores de derecha. En pocas palabras, el tipo de estrategia utilizado en los partidos políticos populistas son demostrar un carácter de pueblo. Continuando con la exposición, voy a inferir un poco sobre qué es el populismo, su evolución, las causas y los efectos que este tiene en torno a nuestro país vecino, Venezuela. En 1992, el recién electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
intentó un golpe de Estado en la tribuna pública, en donde los conspiradores comenzaron el cambio de modelo de izquierda, separando así al chavismo en dos, que son el populismo y la izquierda. Muchos creemos que el populismo y la izquierda no son cosas muy diferentes. Bueno, voy a pasar a explicar un poco más que esto sí tiene gran parte de cosas que las separan. Ahora, el populismo en Venezuela ha incrementado de manera progresiva en los últimos 6 años, dejando atrás los partidos de izquierda tradicional a otros un poco más modernos, o llamados también reformistas, evitando ser llamados partidos políticos, cuando sí lo son. Ahora, el populismo hace referencia a las personas de clase popular, que adopta ciertas características que un líder demuestra. Para ellos, estas características son diferentes a las de los opresores de derecha. En pocas palabras, el tipo de estrategia utilizado en los partidos políticos populistas son demostrar un carácter de pueblo. En torno a las causas y efectos del populismo en Venezuela, cuando Hugo Chávez tomó el poder de Venezuela hace más de 20 años, promovió el populismo de izquierda, que parecía ser concebido para salvar la democracia. Pero por el contrario, ha provocado la implosión del modelo democrático en ese país, que se evidenció hace unas semanas cuando el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, se apropió de las funciones del Parlamento. El populismo es un camino que al principio puede lucir como democracia, pero a lo largo puede tener consecuencias que logren a que éste se convierta en autoritarismo. El populismo no siempre termina siendo autoritarismo. El colapso de Venezuela también fue provocado por otros factores, como son la caída del petróleo, la alza de los precios y factores sociales y factores económicos. Ahora, el país de Venezuela está sintiendo las tensiones fundamentales entre el populismo y la democracia que se observan en todo el mundo. Si no se detienen estas tensiones, pueden crecer hasta que uno de los sistemas se imponga, o el populismo o la democracia. Según la retórica de Chávez, esto era igual en el sistema judicial que respondiera más a la voluntad y las necesidades del pueblo. Venezuela es un país que necesita de inversión extranjera para la modernización de sus sectores básicos de la economía. A pesar de las enormes reservas de petróleo y del gran potencial hidráulico que este tiene, la interrupción del servicio eléctrico es frecuente y el agua potable es escasa, para señalar dos ejemplos significativos de la caótica gestión que sostiene. La devaluación del bolívar, realizada esta semana y que se viene dando de manera constante, es la manifestación de muchos meses de pésima gestión económica del gobierno venezolano. El mantenimiento artificialmente alto del tipo de cambio del bolívar ha generado un mercado negro paralelo distorsionador de la actividad económica. Los dos tipos de cambio paralelo que se han establecido en función de las mercancías que se imponen dará lugar a la corrupción y a un control monetario muy desordenado. Bien, el capítulo a tocar ahora es la inflación y los controles de precios en Venezuela. Una introducción breve se podría mencionar en realidad acerca de la inflación dentro de la nación venezolana, que es uno de los subcapítulos a tocar, ¿sí? Principalmente el desarrollo de la inflación venezolana se dio porque Venezuela sufrió una crisis en realidad muy, por así decirlo, sobrevalorada. Bien, en Venezuela se medía oficialmente la inflación mediante el Banco Central de Venezuela. Se medía mediante la estimación del índice del consumidor, que prácticamente es el IPC. Bien,
Para ello, bueno, en realidad se le brindaba a cada usuario venezolano o cada persona una cantidad de canasta de bienes y servicios que representaban un consumo promedio de la familia típica para esta región venezolana, ¿no? Sea básicamente en el área metropolitana de Caracas. Adicional a ello, en Venezuela, durante los últimos gobiernos, se fueron dando, por así decirlo, casos muy críticos, ¿sí? Dentro de la economía venezolana. Las políticas monetarias han sido poco responsables, ya que han sumado en un largo periodo inflacionario la crisis económica dentro del país venezolano. Bien, se puede comentar la inflación venezolana se viene y los diferentes cambios repentinos que se han generado correspondiente a lo que es la nación y la economía que pueda presentar el gobierno venezolano. Los efectos de la inflación en la nación venezolana tienen efectos permisivos, bien, permisivos sobre la economía, entre otros el deterioro de los ingresos, especialmente podríamos mencionar quienes perciben renta fija o remuneraciones que no se ajustan de manera proporcional, bien, al ritmo en el cual se suben los precios de los productos, bien. También se puede comentar que la inflación dentro de la economía venezolana tuvo efectos, por así decirlo, negativos dentro de la sociedad, ya que en realidad generó un desorden social para los habitantes de las diferentes ciudades dentro de Venezuela. Eh, por ende, la subida de precios de los productos muy consumidos por el país venezolano, la carencia de la inversión de empresas grandes que aportaban a la nación venezolana, ¿no? De igual manera, el gobierno es cuestionado aturdamente por el problema, ya que ha tomado en realidad acciones nulas para poder solucionar algo que en realidad requiere una solución inmediata. Eh, por así decirlo, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez se realizó un estudio de control de inflación de precios en 2001, que era uno de los periodos del presidente ya recordado Hugo Chávez. Se aplicó una política de corte ortodoxo, ¿bien? Para combatir las tensiones inflacionarias. Se trató de poder estabilizar la inflación dentro de la sociedad venezolana, por así decirlo, el tipo de cambio, la prudencia fiscal y también la moderación de las emisiones de dinero. Bien, por consecuencia se entendió que el gobierno de Hugo Chávez, bien, tuvo acciones contra la inflación y diferentes estrategias, bien, con la finalidad de que este problema no resulte de tan gran magnitud para la sociedad. Sin embargo, la tarea de bajar la inflación, como se hace todavía, es más complicada, en virtud del rezago de los precios como el resultado que se obtiene diariamente, bien, con acciones en realidad básicamente nulas por un gobierno que toma cartas en el asunto por beneficencia propia. Bien, el gobierno venezolano refiere una valoración, ¿sí? Una valoración en realidad un poco egoísta, por así decirlo, ya que la sociedad se ve afectada. Se ve afectada y en realidad en todo momento Venezuela trata de poder realizar estudios, ¿sí? En contra de combatir la inflación, pero básicamente el gobierno no lo acepta, el gobierno no permite el desarrollo del estudio, ¿sí? Y además la cambiaría, política cambiaría, ¿sí? Cambiaría un deslizamiento en realidad de la baja de la inflación, si es que se podría dar una aceptación a las estrategias que se pueden desarrollar dentro del gobierno actual en Venezuela. En conclusión, podemos descartar que todo estudio acerca de la inflación y el control de precios, los efectos y las consecuencias dentro de la inflación en Venezuela han sido básicamente aturdidas y en realidad es un problema sumamente grave que se tiene que seguir estudiando y desarrollando con el fin de poder lograr una estrategia adecuada para poder combatir ya una crisis que da vueltas al mundo. Yo les voy a hablar sobre la crisis petrolera.
La industria petrolera de Venezuela, cuyos enormes ingresos alimentaron la gran mayoría de los planes gubernamentales del país, desde los complejos habitacionales hasta la educación, ahora se encuentra en una espiral de caos. Todo ello ya que el gobierno venezolano ha tenido que recurrir a Estados Unidos, su némesis, en busca de ayuda. En Estados Unidos comenzó a enviar más de 50.000 barriles diarios de crudo liviano para que Venezuela pueda preparar su propio crudo de exportación, con lo que el imperio se unió al grupo de proveedores que se han vuelto vitales para poder mantener así la industria petrolera en el país. Esas son algunas de las razones de la caída de la producción petrolera, que se ubica en 2,4 millones de barriles diarios, una caja de 350.000 barriles en comparación con la producción del año pasado. Siguiente, que es variación de precios. Los precios del petróleo en Venezuela registraron un descenso de aproximadamente 52,8% en el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del 2014. Según los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la variación analizada al cierre del tercer trimestre de 2015 ubicó en 141,5%. Los sectores en que se registró el mayor impacto fueron en alimentos. Luego sigue presupuesto para el petróleo. Venezuela consideró un barril de petróleo a $30 para así poder calcular sus ingresos en el presupuesto del próximo año, dijo este viernes el presidente Nicolás Maduro, quien presentó las cuentas de la nación sin considerar el aval de la Asamblea Nacional. El mandatario socialista firmó los proyectos de ley de ingresos y gastos de endeudamiento para el 2017. Luego de que el máximo tribunal de Venezuela lo facultó en la semana para hacerlo, rompiendo una norma constitucional. Conclusión. Resaltamos que la inflación causada en Venezuela es un problema de gran magnitud. El descontrol de los precios, la escasez de producción de la materia de la primera necesidad ha convertido a la nación venezolana en una inigualable. Los problemas ocasionados por decisiones erradas por parte del gobierno repercuten de una manera enorme a la crisis en que pueda sufrir la población. Es por ello que se necesita de manera urgente estrategias altamente estructuradas para así poder contrarrestar y controlar los precios elevados y establecer una situación económica que pueda favorecer a la sociedad en que se encuentra golpeada debido a la incertidumbre insatisfactoria e inflacionaria. Eso es todo. Muchas gracias.